Bienvenidos a esta exploración. El tema que tenemos hoy es de esos que pesan, y para muchos es controversial. El concepto del infierno según la Biblia cristiana. Uf, un tema denso. Sí, y para analizarlo, vamos a desmenuzar un texto de Herb van der Lugt que se titula, muy directamente, ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? Me parece un excelente punto de partida. Y de entrada, el material nos pone frente a una paradoja. La palabra infierno la usamos para todo en el día a día, ¿no? Totalmente. El tráfico es un infierno, le hice la vida un infierno. Está por todos lados. Exacto. Pero parece que mientras más la usamos, menos pensamos en lo que de verdad significa teológicamente, incluso en los mismos círculos religiosos. Justo. El texto arranca con esa idea. El uso casual como que ha vaciado de contenido un concepto históricamente muy denso. Claro. Y fíjate que la idea de un juicio final con castigo para los malvados no es para nada exclusiva del cristianismo. Ya estaba en el zoroastrismo, en el judaísmo, en el islam. Son ideas muy antiguas. Entendido. Nuestra misión entonces será analizar los 4 pilares que este documento usa para construir su argumento sobre la naturaleza del infierno. Ajá. Lo describe, y aquí es donde la cosa se pone interesante, como un lugar opcional, un lugar de verdad, un lugar de trato justo y finalmente un lugar de esperanza perdida. 4 puntos muy, muy fuertes. Muy bien, pues empecemos por el principio, que ya de por sí es chocante. El infierno como un lugar opcional. Sí, suena... Suena una contradicción total. O sea, ¿quién en su sano juicio elegiría algo así? Claro, es que el texto no plantea que alguien se levante un día y diga, quiero ir al infierno. La idea es más sutil. A ver. Se trata del resultado acumulado de una vida de decisiones. El autor cita a Jesús en el Evangelio de Marcos. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? Ah, ok. La elección no es explícitamente sobre el infierno, sino sobre qué se valora más en la vida. O sea, es una elección por omisión, por así decirlo. Exacto. El texto menciona que mucha gente simplemente no lo considera una posibilidad real, o confían en que Dios es demasiado bueno como para castigar a alguien, O directamente piensan, bueno, yo no soy tan malo. justo, se sienten a salvo en su propia decencia. Y justo ahí está el núcleo del argumento. El documento ve esas actitudes como un rechazo a darle a Dios el lugar que le corresponde, un acto de orgullo centrado en el yo, Claro, y conecta esa elección con lo que la Biblia llama la ira de Dios. Pero es clave entender cómo se define esa ira aquí. sí, porque la palabra ira suena a enojo, a un arrebato casi. Infantil, ¿no? ¿El texto ofrece alguna forma de entenderla que no sea un Dios furioso castigando gente? Totalmente. La presenta no como una venganza caprichosa, sino como la reacción santa y ordenada de Dios ante el mal. ¿Cómo sería eso? Pues piensa en ello no como la ira de un tirano, sino más como una ley de la naturaleza. Como el fuego. Si lo tocas, te quema. Ajá. No es que el fuego esté enojado contigo, es simplemente su naturaleza reaccionando a tus acciones. La ira sería la consecuencia inevitable de alejarse de la fuente de vida y de bien. Ah, esa analogía ayuda mucho. Es más una consecuencia que un castigo activo. Eso es. Entonces, la conclusión de este primer punto es durísima. Desde la perspectiva del texto, al rechazar el camino que ofrece la fe cristiana, se está eligiendo, aunque sea sin plena conciencia, el camino que lleva al infierno. Y la responsabilidad, por tanto, recae en la persona. Ok, si aceptamos por un momento esa premisa de la elección, llegamos al segundo punto. Y este me parece aún más radical. Sí, este es muy provocador. El infierno como un lugar de verdad. ¿Verdad sobre qué? Verdad sobre quiénes somos en realidad, sin las máscaras que usamos en la vida. Y para explicarlo, el autor hace una distinción muy, muy potente. A ver. Diferencia entre la maldad de los enemigos públicos, piensa en un Hitler, un Stalin, gente cuya maldad es evidente para todos, y lo que llama, y esta es la frase clave, la maldad de la gente buena. Espera un momento. ¿La maldad de la gente buena? Eso suena a una provocación deliberada. Lo es. ¿Ah? A mí me suena a que si no sigues sus reglas, no importa qué tan buena persona seas, estás condenado. ¿El texto suaviza esta postura o es así de directo? Es así de directo. Y lo justifica con pasajes bíblicos como Romanos 3, que dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Uf.
La lógica del texto es esta. El propósito principal del ser humano no es ser un buen ciudadano, ni ser amable, ni cumplir la ley. El propósito, desde esta teología, es glorificar a Dios. Es un cambio de perspectiva total. No se mide con una vara humana, sino divina. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista centrado en Dios, incluso las personas que la sociedad considera buenas o ejemplares están fallando en ese propósito fundamental si viven para sí mismas, para su propia reputación. ¿O para su propia tranquilidad? Justo. Su cortesía y su moralidad, según este argumento, pueden ser una máscara que oculta un corazón que no está alineado con ese propósito divino. O sea que la buena ciudadanía podría ser, desde esta óptica, una forma sofisticada de autoengaño. Justo. Un autoengaño que, según el texto, en ese lugar de verdad ya no puede sostenerse. Allí todas las máscaras se caen. ¿Y lo que quedará? Lo que queda es el estado real de la persona ante Dios, sin justificaciones ni apariencias. Por eso lo llama un lugar de verdad. Vaya. La verdad es que es una idea demoledora. Que tus buenas acciones puedan ser vistas como una máscara es un concepto muy fuerte. Sí, te deja pensando. Me deja pensando. Y nos lleva directamente al siguiente punto, que es quizás el más difícil de procesar para la mente moderna. Sí, aquí entramos en un terreno muy complejo. Si el infierno es eterno, ¿cómo puede ser un lugar de trato justo? La desproporción parece infinita. El texto anticipa esa objeción, que es la más común, y su respuesta se centra en dos ideas, el juez y la proporcionalidad. ¿Ok? El juicio final que describe basándose en el libro de Apocalipsis es ante lo que llama el gran trono blanco, y el juez es Jesucristo. Y la clave es que el castigo no es una sentencia única para todos. Proporcionalidad. ¿Cómo funciona eso en un castigo que se describe como eterno? ¿La eternidad es igual de larga para todos? ¿No? Es una pregunta excelente. El texto no habla de una duración diferente, sino de una intensidad o grado de sufrimiento diferente. Ah, ok. Para explicarlo, cita un pasaje del Evangelio de Lucas donde se habla de dos siervos. El que conocía la voluntad de su amo y la desobedeció, que recibirá muchos azotes, y el que no la conocía y desobedeció. Recibirá pocos azotes. Exacto. Ah, entiendo. O sea, a mayor conocimiento y oportunidad, mayor responsabilidad. Precisamente. La idea es que el juez es perfecto. No es como un juez humano que solo ve la evidencia que se le presenta. Claro. La idea aquí es más como un superordenador que conoce cada variable de tu vida. Tu genética, tu crianza, tu entorno, las oportunidades que tuviste y las que no, tu nivel de conocimiento. Todo. Y el juicio se basa en ese conocimiento total. El ejemplo que da el texto es muy gráfico. Compara a un joven que muere en una guerra de pandillas, nacido en la pobreza, con un padre ausente y sin haber oído hablar del Evangelio, Sí. con un empresario rico, respetado, con estudios, que tuvo todas las oportunidades de conocer ese mensaje y lo ignoró. Y la conclusión del texto es que el empresario podría recibir una sentencia mucho más severa. Vaya. La justicia no se basa en una simple lista de pecados, sino en una evaluación completa de la vida a la luz de las oportunidades recibidas. Claro. El argumento final es que el veredicto será tan perfectamente justo, tan innegable, que, citando un pasaje de Filipenses, todos, incluso los condenados, reconocerán que el juicio es correcto. No habrá apelaciones. No, porque la justicia será evidente para todos. Ok. Entiendo la lógica del argumento, aunque la premisa de un castigo eterno siga siendo, difícil de asimilar. Es que lo es. Y eso nos lleva al último y más sombrío de los 4 puntos. El infierno como un lugar de esperanza perdida. Aquí se cierra la puerta a cualquier segunda oportunidad. Sí, el autor es muy claro en esto. Analiza pasajes que algunas personas interpretan como una posible segunda oportunidad después de la muerte. Ajá. Como uno en la primera carta de Pedro que habla de Cristo predicando a espíritus encarcelados. Pero ofrece interpretaciones alternativas que se alinean con la idea de que la decisión se toma en esta vida y el juicio es final. ¿Y cuál es su base para eso? Su texto de anclaje es Hebreos 9:27. Está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Fin de la historia. Bien, pero aquí hay otra gran discusión teológica.
¿Qué pasa con la idea de la aniquilación? Claro. La teoría de que los condenados no sufren para siempre, sino que, simplemente, en algún momento dejan de existir. Es una idea que a muchos les parece más compatible con un Dios de amor. Y el texto lo aborda de frente. De hecho, reconoce que es una postura teológica sostenido por gente seria. Ah, bueno. Examina las palabras griegas originales para destrucción, oletros, y perecer, apólumi, y admite que algunos teólogos las interpretan como eso, una aniquilación final, que el castigo eterno sería la no existencia eterna. Pero el autor no está de acuerdo. No, contrapone que la mayoría de los eruditos bíblicos a lo largo de la historia han entendido que la frase castigo eterno, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, no es compatible con dejar de existir. Y aquí es donde el análisis se pone muy técnico. Pero es el eje de todo, ¿no? Exactamente. A ver, esto de la aniquilación versus el tormento eterno suena a una discusión para especialistas. Pero, por lo que entiendo del texto, todo el debate se reduce a cómo se traducen un par de palabras clave del griego. ¿Es así? Es exactamente así. La palabra clave es aion, que se suele traducir como eterno. Ok. El autor explica que su significado cambia con el contexto. A veces puede significar un periodo largo, como cuando la Biblia habla de colinas eternas. Claro, no son literalmente para siempre. No. Pero, y aquí está el punto central de su argumento, cuando el Nuevo Testamento usa aion para hablar de la vida después de la muerte, lo hace tanto para la vida eterna de los salvados como para el castigo eterno de los condenados. La misma palabra. La palabra y la estructura gramatical son idénticas en ambos casos. O sea que, si el cielo es para siempre, el infierno también tiene que serlo. No se puede tener unos en el otro, según esta interpretación lingüística. Esa es la conclusión del texto. Para reforzarlo, cita el libro de Apocalipsis, que habla de un tormento por los siglos de los siglos, y usa la palabra griega basanizo, que implica una angustia o sufrimiento consciente. Entonces, después de todo este análisis, ¿cuál es la imagen final que nos deja el texto sobre este lugar? ¿Fuego y tortura física? No, y aquí el autor es muy cauto. Su conclusión es que, si bien la evidencia que él presenta apunta a un sufrimiento consciente y sin fin, hay que tener mucho cuidado de no añadir detalles sensacionalistas que no están en la Biblia. ¿Entiendo? Recuerda que se habla de grados de castigo y cita una idea del escritor C.S. Lewis que es muy potente, que el infierno podría ser, en esencia, el tormento de estar permanentemente atrapado con tu propio egoísmo y tu propio carácter roto, Vaya. sin ninguna posibilidad de cambio ni de alivio. La verdadera tortura es uno mismo. Esa es una imagen mucho más psicológica y quizá más aterradora. Muchísimo más. El propósito de toda esta doctrina, entonces, no es tanto describir un lugar, sino lanzar una advertencia muy seria para la vida aquí y ahora. Exactamente. El objetivo, según el texto, no es la especulación, es la advertencia. Hemos recorrido un camino denso, los 4 pilares del argumento de este texto. El infierno como el resultado de una elección, como la revelación de nuestra verdad interior, como un lugar de justicia perfecta y como un estado final e irreversible. Sí, una visión completa. La verdad es que es una visión que choca de frente con la manera en que pensamos hoy. Es dura de digerir. Sin duda. Y queda un cabo suelto, que el documento menciona brevemente. ¿Qué pasa con la gente que nunca tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje cristiano? Cierto. ¿Qué dice de ellos? Concluye que, aunque desde su teología están perdidos, serán juzgados con esa misma justicia perfecta, según el conocimiento que sí tuvieron a través de la naturaleza y de su conciencia. Ajá. Al final todo se reduce a la pregunta que Abraham le hace a Dios en el Génesis. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Esa confianza es la respuesta final que ofrece. Una reflexión final para quien nos escucha. El texto insiste una y otra vez en esta idea de una justicia divina que es absoluta, perfecta y que considera cada detalle de la vida de una persona, cada ventaja y cada desventaja. Y eso nos deja con una pregunta que va más allá del propio material. Si aceptamos, aunque sea como ejercicio mental, la premisa de un juez con información perfecta y justicia perfecta, Sí.
¿Cómo cambia eso la forma en que evaluamos nuestras propias acciones y las de los demás? Si la verdadera justicia es tan infinitamente matizada, ¿qué significa realmente rendir cuentas ante un conocimiento perfecto?